Gracias por sus comunicaciones esta mañana. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado ratificó por unanimidad a Miguel Barbosa Huerta. Esto se lo dimos a conocer oportunamente. Es el nuevo coordinador de la bancada, o continúa siendo el coordinador de los senadores del PRD en esta bancada. Yo le agradezco mucho que nos permitiera conversar con él esta mañana. Vamos a hablar con Miguel Barbosa Huerta. Entrevista. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Habla Nora Patricia Jara. Hola, Nora Patricia, buenos días. Buenos días, pues vamos, primero ya se había despedido y finalmente le dieron el voto otra vez sus compañeros, senador. Bueno, no me despedí de nadie, solamente dije que me propondría para ser considerado ratificado y encontré el apoyo de todos los integrantes de mi grupo en un acto unitario que desde luego habla de la estabilidad del grupo y que sin duda refiere que el grupo parlamentario del PRD en el Senado mantendrá una posición de acompañamiento a los trabajos que los 22 integrantes del grupo hacemos. Es que yo agradezco ese apoyo y desde luego comprometido a que las cosas sigan bien, se mejoren, que tengamos una agenda legislativa clara, posiciones políticas claras, firmes, que mantengamos la línea política de nuestro partido. Es decir, entendemos perfectamente de qué se trata y lo hemos acreditado. Pues además con una experiencia importante, ¿no?, en la presidencia también. Esto hace quizá una diferencia porque le permite a usted actuar con todas las fuerzas políticas, ¿no? Sí, yo entiendo que el parlamentarismo es un constante, es la toma de acuerdos permanente, de la construcción de diálogo, de propósitos comunes, es entender que somos servidores públicos del país, de la nación. Somos integrantes de fuerzas políticas, pero antes somos servidores públicos de la nación. Y así es como lo hemos visto en el Senado. Y más allá del debate fuerte, de las posiciones con argumentos hasta encontrados, siempre se ha mantenido un nivel de diálogo que ha prevalecido y que eso ha mostrado que el Senado se vea como el órgano del Estado mexicano en donde se cumplen las funciones constitucionales de legislar, pero también se desarrollan actividades de control entre los poderes mismos. Es una labor constitucional también del Poder Legislativo y la ejercemos con responsabilidad del Senado de la República. En este contexto y en esta responsabilidad que viene, pues tienen temas fundamentales. ¿Cómo atender una revisión de la reforma fiscal desde el Senado de la República, senador Miguel Barbosa? Con responsabilidad, con responsabilidad. Sin duda que la reforma hacendaria y fiscal que se aprobó en el año 2013, de ella hay muchos aspectos que no funcionaron, que resultaron hasta perjudiciales y hay que revisarlos. Pero pensar en una revolución fiscal en este momento donde hay un país que tiene una situación económica muy compleja por factores internos y por factores internacionales, no sería lo correcto. No pensemos en más impuestos, pensemos en disminuir aquellos rubros, aquellas cargas impositivas que han impuesto condiciones complicadas para las gentes que menos tienen, para la empresa, la pequeña, la mediana, y que pensemos en un sistema tributario progresivo, que es que el que paga más, que el que gane más, que pague más. Para nosotros es importante revisar la deducibilidad de las inversiones, hay que impulsar la inversión privada en nuestro país, la inversión extranjera en nuestro país, hay que revisar el tema de la deducibilidad del consumo en los gastos de las empresas. Hay que ver también si se puede introducir un tema importante que es, por ejemplo, el impuesto a las herencias. No hablo de las herencias de la gente pobre, que eso que quede perfectamente descartado. ¿Sí? Hablo de las grandes herencias que son formas de concentración de patrimonio y que es un impuesto que existe en todos los países del mundo. ¿Sí? Hay que reducir el costo del gobierno. No puede haber un gobierno que esté costando
tanto a los mexicanos. La reforma fiscal y hacendaria de 2013 pudo tener, con eso de la dificultad de los números, hasta poco más de 220,000 millones de pesos como nueva recaudación. Bueno, por el costo del gobierno se duplicó a más de 400,000 millones de pesos. Entonces, sin duda que esto es algo que tiene que ser así, pero hay que mantener la progresividad. Eso lo repito, hay quien reacciona queriéndose erigirse como aquellos que están en contra de todo tipo de impuestos y que van a acabar con el régimen fiscal. Bueno, un régimen fiscal que básicamente tenía los mismos elementos de otros sexenios, pero que hoy aparecieron en esta reforma fiscal cuestionada, la de 2013, sí, impuestos que gravaron a los que más tienen también. Se modificaron regímenes fiscales privilegiados, como la consolidación fiscal, como el régimen simplificado, el de cooperativas. Se gravó operaciones llevadas a cabo en bolsa, antes no había ningún impuesto sobre ellas. Así es que hay que hacer más progresivo el sistema fiscal y hay que actuar con responsabilidad en un momento complicado para la economía mexicana. En este contexto habla usted pues de varios temas dentro de la reforma, sobre todo sustantivos. Los industriales, los empresarios venían alertando de esto, especialmente todos los que están en la franja norte de nuestro país, a quienes más les afectó el cobro de impuestos. Algunos de ellos, bueno, sostuvieron sus empresas, sus industrias, pero ya estaban en una situación delicada. ¿Esto podría beneficiar el desarrollo nacional, senador, de manera inmediata si logramos esta progresividad fiscal como lo señala? Sí, mira, la progresividad es que pague más quien más gana. Uh-huh. El tema del IVA en fronteras es un asunto que podemos hasta revisar, pero que no tiene que ver con el desaliento de las empresas que hay en la frontera. Uh-huh. Creo yo que es un tema que está planteado de manera populista, de manera simulada. Lo que sí hemos defendido, y para los que hoy se inconforman con la progresividad de la reforma fiscal, que es en realidad por lo que protestan, es que ellos sí querían el IVA en alimentos y medicinas generalizado, uh-huh. ¿Sí? Y que cuando se habló y se construyó esta propuesta de 2013, se eliminó esa posibilidad. No puede volver a aparecer, que nadie venga a vender, que puede haber un planteamiento de IVA en medicinas y alimentos generalizado y que la regla sea el 15%, ¿sí? Uh-huh. O sea, no hay esa circunstancia, no es un buen momento para el gobierno. Ese tipo de cosas se asumen cuando los gobiernos tienen condiciones de cierta fortaleza. Hoy no estamos viendo un gobierno así, pero estaremos pendientes en el PRD para que no se hable siquiera de ese tema como un asunto a negociar o a considerar. Hace un momento leí unas declaraciones con respecto a los cambios en el gabinete. Ayer el senador era muy crítico al respecto. Lo soy porque yo sí esperaba que las decisiones que se tomarían en el rediseño del gabinete fueran decisiones con una estrategia que tuviera como fin el mejor gobierno. Las áreas en diferentes áreas del gobierno no están funcionando. Y lo que ayer ocurrió fue un acomodo entre las mujeres y los hombres del poder. Lo único destacado de lo que hubo ayer fue la llegada de José Antonio Meade uh-huh. a la Secretaría de Desarrollo Social, extraordinario servidor público, sí, que lo enrutan rumbo al 2018. Aurelio Nuño, que llega a Secretaría de Educación Pública en una situación de una secretaría con un momento complicado. Así es que todo lo demás para mí no fue relevante. Me preocupa la llegada de Claudia Ruiz Massieu a la Cancillería, más allá de ser una destacada profesionista, de ser alguien que ha hecho un desempeño público importante en turismo, no tiene experiencia diplomática, la política exterior de México está en un buen momento, en medio de las complicaciones nacionales. México ha mantenido una política exterior adecuada, pero esa es la razón por la que también tenemos que opinar de los cambios después de que se dieron, ¿sí? Sigue siendo una facultad
Sí, del claro. presidente de la República y la ejerce. Así Pero tenemos que dar una opinión, sorprendernos, aceptarlos, dar el beneficio de la duda, esperar que las cosas funcionen, pero sigue siendo una concentración de decisiones que ya no es acorde con la realidad que vive México. Aquí, ¿qué pensaría usted? ¿Que fuesen los parlamentarios quienes aprobaran las propuestas del Ejecutivo? Pero pues eso, tendríamos que cambiar el régimen, ¿no? No, tendríamos que cambiar el régimen Todo. a un régimen parlamentario, Uh-huh. sí, pero yo creo que el consenso que pueda darse es importante para que no sea una decisión que se haya mantenido oculta, que haya aparecido y después que haya que opinar dentro de lo que hay. Yo sí esperaba nombres muy destacados, muy destacados en todas las áreas, pero no aparecieron. Fue un reacomodo entre las mujeres y los hombres que rodean al presidente Peña. Pues, senador Barbosa, yo le agradezco mucho esta conversación. Vamos a seguir de cerca lo que hagan en el Senado de la República. La política exterior pasa por el Senado. Ustedes ratifican o sancionan esta política, aunque la ejerce plenamente el Ejecutivo, así como los nombramientos. Y hay funciones fundamentales en el Legislativo que hacen cogobierno y pues tenemos que seguirlas de cerca. Yo le agradezco mucho esta conversación esta mañana. Yo te lo agradezco, Nora. Buenos días. Buenos días al senador Miguel Barbosa, quien es ahora el coordinador parlamentario de la bancada del PRD en la casona de Jicoténcatl, o en Reforma, ¿no? Depende de donde sesione.